hora del notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la hora del notario. Hoy día miércoles 28 de julio del año 2021. Esto es un programa de información jurídica y servicio social y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. El día de hoy le voy a platicar acerca de cómo formular un inventario y avalúo en una sucesión testamentaria o intestamentaria. Como le he venido platicando a ustedes, un procedimiento que se tiene que hacer necesariamente. La semana pasada le hablé acerca de las obligaciones de una albacea, pero dentro de todos los programas que he venido formulándole a usted, le he venido generando una idea de cómo se hace un procedimiento cuando una persona muere. Cuando una persona muere, cuando hay testamento, se le llama sucesión testamentaria. Cuando una persona muere y no hay testamento o está intestado, así se le llama, es que una persona murió sin testamento. En los dos procedimientos necesariamente tiene que hacerse varias etapas. La primera etapa, ya le he platicado a usted, que es la radicación. Puede radicar la sucesión testamentaria, intestamentaria, o en un juzgado o ante un procedimiento no contencioso ante cualquier notario, bueno, dependiendo la entidad federativa que regule su propia ley o el Código Civil o su propia ley del notariado. En el Estado de México aquí podemos acercarse con cualquier notario para realizar una sucesión testamentaria o intestamentaria siempre y cuando esta última no haya conflicto por parte de los presuntos herederos. Igual le he platicado de después de la radicación que se abre la propia sucesión ante un notario o un juzgado. El primer acto que se tiene que hacer primero pues es el reconocimiento y aceptación de los herederos, se tiene que hacer así, y también un paso importante es el nombramiento de albacea. El albacea, como se le ha formulado, es el representante jurídico de la persona que murió. Pero ahora, no solamente como le platiqué la semana pasada en el programa de obligaciones de un albacea, el albacea dentro de esas obligaciones tiene que cumplir, hay una en específico que se trata de la formulación de inventario y avalúo en una sucesión testamentaria o intestamentaria. Y hay un plazo. Primero, le quiero dar un fundamento porque al menos en el Estado de México hay un fundamento que dispone el Código Civil en el artículo 4.50. Una de las obligaciones del albacea es presentar inventario y avalúo dentro de un plazo de 30 días de haber aceptado el cargo de albacea. Esto es muy importante. Después tendrán que el albacea dar vista, si es en un juzgado o ante el notario, para que los interesados o los presuntos herederos puedan de alguna manera ver si están de acuerdo en la formulación del inventario. Posteriormente es un dato muy importante porque también tengo muchas preguntas que me formulan en las redes sociales y particularmente en el canal de YouTube, que por cierto en algunos de los casos les pido, a veces no he podido contestar las preguntas porque en su gran mayoría son asuntos de orden jurídico, de orden legal. O sea, me plantean cosas que he venido platicando y casos en específico de albaceas, de sucesiones, tienen que hacer un juicio y contratar a un abogado para que el abogado les asista en el procedimiento como tal, tanto judicial o en su caso acercarse en un notario para que puedan desarrollar el procedimiento. Cada quien tiene que buscar la forma de buscarle alternativas, pero necesariamente tienen que ser a través de un juicio. Fíjese, es un dato que me parece importante por hacer. Ya le he platicado a usted que el albacea es quien formula el inventario y avalúo de los bienes. Pero mire, a ver, ¿qué es esto de inventario y avalúo de los bienes para que usted lo tenga? ¿Qué es lo que tiene que hacer el albacea para hacer una especie de relación? Bueno, el albacea tiene dentro de la obligación hacer un inventario de avalúo. ¿Y cómo hará este inventario de avalúo? Bueno, pues tendrá que relacionar todos los bienes muebles, inmuebles, dinero efectivo, alhajas, efectos de comercio, acciones, pasivos o deudas que tiene, ya se los señalé, hasta posiblemente derechos hereditarios que pudieran presentarse. Esto es lo que se tiene que relacionar particularmente en un inventario de avalúo. ¿Qué se tienen que tener? Porque a veces, ¿cómo lo acreditan? Pues tienen que acreditarlo con escrituras públicas, tratándose de inventarios de bienes inmuebles.
Si se trata de dinero, pues también en el caso si hay cuentas bancarias, no hay cuentas bancarias, cuándo se tenía, si hay una caja de seguridad de la persona, efectos de comercio, es decir, si había pagarés también a favor de él, muebles que tiene que ver también particularmente con facturas. O sea, todo esto no solamente es poner una relación porque sí. En esta relación tiene que estar especificado por capítulos cuál es el inventario y avalúo de las cosas. En esto probablemente puede tener bienes inmuebles la persona, tendrá que poner el terreno ubicado en tal parte, en tal poblado, y probablemente dentro del juzgado se tendrán que mandar a hacer avalúos respecto del valor que tienen los bienes. Igual, si son cosas o bienes muebles, a ver, me quiero referir a bienes muebles, pues pueden ser automóviles o pueden ser el menaje de su casa, si hay joyas, si hay enseres, todo eso tiene que estar debidamente documentado a través de facturas para acreditar su origen. O en su caso, si no tienen facturas, sí declarar la propia posesión. Si hay deudas, como le planteé, también señalar las deudas que corresponden. O en su caso también, si hay acciones. Si hay acciones, ¿cómo acreditan las acciones? Pues con un certificado correspondiente de los expedidos por las propias empresas o a través de las actas constitutivas. Pero miren, regresando al tema que tiene que ver con el inventario de avalúo. Si los herederos están de acuerdo, se pasa a una etapa de aprobación. Y entonces el albacea formula el inventario y avalúo de los bienes que existen sobre la masa hereditaria de la persona que murió, que es lo que yo le platiqué hace ratito: terrenos, casas, bienes muebles, inmuebles, acciones, alhajas, dinero, todo lo demás. Él tendrá que hacer su propia relación y si están de acuerdo los herederos, en todo caso procede su aprobación. La aprobación del inventario y avalúo, que es para cumplimentar la etapa que sigue para posteriormente hacer la adjudicación de bienes. Pero miren, ¿qué pasa también cuando hay oposición? Cuando hay oposición, es decir, que pues, no están de acuerdo las personas en el inventario, en los valores. Si no están de acuerdo en un juicio, esto sí, están de acuerdo y lo están llevando ante un juzgado, esta forma de desahogar o ponerse de acuerdo tiene que ser de manera incidental. Es decir, que dentro del juicio sucesorio, testamentario o intestamentario que tienen, si alguien no está de acuerdo en la aprobación del inventario y avalúo, se tiene que hacer de forma incidental a través de un incidente de un juicio. Es decir, se abre con una especie de, para que me entienda esta forma incidental, se hace un juicio paralelo para determinar y desahogar todo lo de forma, quién tiene razón o no tiene razón, pero eso tiene que verlo directamente ante un juez cuando hay una oposición. Una vez aprobado y el inventario y avalúo de los bienes, solo podrá modificarse, es un dato importante que quiero que usted sepa, solo podrá modificarse cuando se haya excluido un bien o cuando no aparezca. Esto es muy común, a veces no hay muchas preguntas de las personas que a veces tienen muchas dudas respecto del desempeño del albacea, y eso son preguntas que constantemente me hace en el programa, en mi canal de YouTube. Hay muchas observaciones respecto al albacea. Le he venido platicando a usted que el albacea es la persona que se va a encargar de muchas, entre otras cosas, de defender los intereses de la persona que murió y hacer cumplir a través de las disposiciones legales, pues el inventario de avalúo, otorgar fianza y caución, defender los intereses, responder si hay deudas, representar ante también a la persona que murió ante cualquier juzgado. Pero dentro de esas obligaciones también hay responsabilidades. Y estas responsabilidades necesariamente tienen que darse a través de rendición de cuentas. Preguntas que siempre me han formulado en del último programa que hice sobre obligaciones de la albacea son en el caso que tiene que ver con rendición de cuentas. Pues sí, tienen que pedir. Todo esto es a través de un juicio. Si usted está desarrollando un juicio sucesorio, testamentario, intestamentario y hay problemas respecto a la albacea, pues se tendrá que ir con un juez y abrir en forma incidental todas esas etapas
que corresponden para solicitar rendición de cuentas de la persona que comparece. Sí quiero aclararle, el albacea puede ser también heredero, de los que eso ya también tendrán que elegirlo, y también se puede remover el cargo de albacea. Sí puede haber dos albaceas cuando así se establezca, pero bueno, más bien va a depender de la estrategia del asesor profesional o el abogado que le lleve en un juicio en un juzgado. Si usted lo está haciendo ante un notario, que es un procedimiento no contencioso, ya le he platicado a usted qué es lo no contencioso, que lo no contencioso significa que no hay conflicto, que todos los herederos están conformes. Si es un sucesorio testamentario que va a desahogar por vía notarial, es un procedimiento rápido, fácil y sin problemas, tanto en testamentario como intestamentario, que son un poco las reglas de poder comparecer ante un notario para desahogar un procedimiento sucesorio intestamentario. Esto en síntesis lo que yo le quiero platicar acerca de cómo formular un inventario de avalúo. Primero, que le quede claro, la obligación del albacea de otorgarlo en un lapso de 30 días después de que fue, dentro del plazo de 30 días del cual fue nombrado albacea. Tiene que hacer la serie del listado de todos los bienes muebles e inmuebles y acciones que se lo voy a volver a repetir. ¿Cuál es lo que tiene que ir en un inventario y avalúo? Número 1, pues bienes inmuebles y acreditarlo con escrituras públicas. Dinero o cuentas bancarias, pues ¿cómo tiene que acreditarlo? Pues tiene que acreditarlo, si es dinero en efectivo, pues con una declaración de alguna manera establecida bajo protesta de decir verdad, que obviamente ese dinero efectivo pertenecía a la persona que murió. Si hay cuentas bancarias, pues con los contratos que expiden las instituciones financieras del país. Si hay efectos de comercio, también hay que acreditar los pagarés. Si hay bienes muebles, también todo se tiene que acreditar con facturas o en su caso también la posesión de los mismos. Si hay acciones, también con los títulos accionarios o con las actas constitutivas. Si hay deudas o pasivos, también se tienen que acreditar. Pero en fin, y también si hay derechos hereditarios, pues obviamente del juicio que corresponde. Esto, entre otras, son el inventario, la relación que tiene que formular el albacea, que tiene que ser aprobada por los herederos. Si hay un testamento y se ha aprobado este inventario de avalúo, es muy rápido porque pasa a la siguiente etapa de la que le hablaré la siguiente semana, que es la partición de bienes y la adjudicación correspondiente. Pero bueno, esto es lo que tiene que hacer. Si no hay acuerdo, que alguien de los herederos decida, oye, que yo no estoy de acuerdo porque faltan que incluyan bienes inmuebles o porque cual o tal circunstancia, esto se tiene que resolver ante un juzgado de forma incidental, se tiene que abrir un juicio paralelo para que usted me entienda y pueda desahogar para determinar si tiene o no razón. Sí, se puede incluir un bien inmueble cuando ya fue aprobado el inventario de avalúo, siempre y cuando aparezcan o se declare operante la oposición. Es decir, bueno, esta es la única manera de poder modificar inventario y avalúo de los bienes. Pero bueno, en síntesis, lo que yo hoy en esta mañana le quiero platicar acerca de cómo formular un procedimiento de inventario y avalúo dentro de un procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario. Cualquiera de las dos vías se tiene que realizar. Esto lo marca propiamente el procedimiento legal para que esto se pueda desarrollar. Pues muchas gracias, yo lo invito a que me siga, pues, que se suscriba primero a mi canal. Hoy llegué casi a 72,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Le pido una disculpa a algunas personas que me escriben, pero hay unos temas que son de carácter legal que tiene que verlo directamente con un abogado. Yo con mucho gusto le doy una especie de luz, pero lo que a veces le pongo ahí es, pues tiene que buscar a alguien para que le asesore y llevar un juicio como tal. Hay algunos casos que sí les contesto de alguna manera. Trato de contestar a la gran mayoría, le pido una disculpa, pero ya son muchas las preguntas. En un video que hice apenas casi son más de 2,000 preguntas, entonces ya realmente a veces me es imposible poder contestarles. Pero bueno, yo le invito para que se suscriba a mi canal, que le dé like, que comparta este programa para que le llegue a más personas esta información que yo regalo todos los miércoles como una forma de poder participar con la sociedad y hacer que este programa que le he llamado un manual de primeros auxilios del derecho pueda servir para ello. Como siempre les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125
del Estado de México con residencia en Metepec. Les quiero comentar que salí unos días fuera de México, me fui a caminar literalmente en el Camino de Santiago. Hice una ruta, por eso vengo muy reconfortado, de ánimo, de espíritu y de alma. Caminé casi 100 kilómetros desde una ciudad que se llama Lugo hasta Santiago de Compostela y fue una experiencia como siempre muy maravillosa. Saludo con mucho afecto a Isidro Calvo Vidal, que es mi amigo, notario ahí en La Coruña, con el que estuve por allá, y a muchas personas que como siempre son con un gran cariño que aprecio y respeto. Yo lo invito para que la siguiente semana me acompañe al programa de La Hora del Notario. Como siempre, les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en Metepec. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una buena tarde. Hasta luego. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec.